Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. A continuación, pues les voy a explicar la guía de todo el tercer periodo para física. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, son tres guías que la componen. Entonces, la primera es concepto y características del sonido, ¿sí? Entonces, vemos todo esto sobre el sonido. Es un tema muy sencillo, eh, como lo vemos, ¿no? Porque, pues, realmente si nosotros estudiamos este fenómeno detenidamente, lógicamente se nos va a, digamos, a volver un poco más complejo, más tedioso, porque es un tema muy amplio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un otorrino, pues él estudia precisamente todo esto de las ondas en la parte morfológica del oído, ¿no? Entonces, es mucho el tema, pero pues uno trata de resumirles a lo más importante. La segunda es el efecto Doppler y el proceso de audición, ¿sí? Y por último, la tercera, entonces con su respectivo taller, y la tercera es sobre conceptos básicos de óptica. Entonces, eh, también tiene su temática, también tiene sus videos, tiene su taller, tiene su laboratorio virtual, pruebas a ver, ¿sí? Y también pues tiene su actividad articulada con la especialidad. ¿Listo? Entonces, eh, iniciamos con el concepto y características del sonido, por favor. Esta se entrega el viernes, puntualmente 6 de agosto, antes del mediodía. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo perfectamente al correo, ¿sí? oscarandreu6@gmail o a Q10. Entonces, importante, por favor, todos con hoja de portada. El que no tenga hoja de portada, le bajo de una vez a la nota en la entrega de la guía. ¿Listos? Entonces, vamos a tener este archivo, digamos, del segundo periodo, que es el libro de Santillana. Ahí ustedes van a encontrar todo y van a encontrar lo que necesiten, ¿sí? Y este otro documento en PDF que tiene, digamos, la temática para que ustedes se apoyen. Sin embargo, pues en estas guías, pues yo trato de explicarles qué es el sonido, cómo es la naturaleza del sonido, por qué es una onda en física. Algo súper importante, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido cambia en diferentes medios, ¿sí? No es lo mismo la velocidad del sonido, por ejemplo, en el aire que en el agua, ¿sí? Y digamos en el mármol, que es uno de los materiales con más acústica y termo, digamos que hay mayor resonancia, por eso, por ejemplo, las iglesias, las catedrales antiguas eran en mármol, porque el sonido precisamente tiene un fenómeno ondulatorio que se expande más rápido, ¿sí? Y eso es debido a su velocidad. Bueno, también tenemos, después de la velocidad del sonido, analizar estos cuatro elementos, que es la compresibilidad, la densidad, la masa molecular y la temperatura. ¿Sí? Todo eso cambia, la velocidad del sonido cambia de acuerdo a la temperatura, la masa molecular y más. Entonces, por ejemplo, eso era lo que yo les decía. Miren, el mármol se asocia directamente con el granito y tiene 6.000 metros por segundo. Es una velocidad bien amplia. En el aire es de 331 metros por segundo. En el agua es 1.490. Entonces, la velocidad del sonido en el agua es mayor. Bueno, luego vemos tres conceptos muy importantes, que es las características del sonido, que es el tono, el timbre y la intensidad. Se parecen, pero son, digamos, tienen sus propias definiciones y conceptualizaciones como tal. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, mañana en una exposición que lo hagamos en la clase de física. Entonces, aquí hablamos sobre, digamos, cada uno de ellos, ¿sí? El tono, timbre e intensidad, ¿sí? El timbre, graves, agudos, y presento estos videos para reforzar la temática. Por favor, no son sino dos. En esta guía ustedes tienen que hacer un experimento, ¿cierto? Ese experimento lo pueden hacer en base, digamos, de este enlace que les va a arrojar varios experimentos para que ustedes lo hagan. Entonces, este es el taller, ¿sí? Los resumen de los videos son poquitos. Realizar un experimento, por favor, ojo con esos experimentos. Miren, yo vuelvo y se los repito y se los he dicho muchas veces. Si yo hubiese podido, por ejemplo, pasar mis físicas en la universidad con solo videitos y con sola teoría, mi nota hubiera sido 100. Pero pues
Deben aprovechar esta oportunidad que se les está dando porque pues la física, más que todo, no es solo teórica, también es práctica y también tiene muchísimos conceptos matemáticos para explicar esos fenómenos. Entonces, teniendo en cuenta que no se están profundizando sobre ellos, pues debieran ustedes aprovechar la oportunidad para ojalá pues presentar el experimento y presentar este laboratorio virtual. ¿Listos? Este laboratorio virtual es muy sencillo, muy sencillo. Ustedes le dan, por ejemplo, clic acá, ¿sí? Y les va a aparecer todas estas cosas, la longitud de onda, y estos son los que ustedes deben modular, la frecuencia y la amplitud. Entonces, si ustedes van moviendo la frecuencia y la amplitud, pues la onda va siendo diferente. Esta es la representación gráfica matemática de lo que se ve en la realidad, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es un estanque y que va cayendo las gotas de agua. Entonces, esto se relaciona directamente con el sonido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el sonido es una onda y lo que estudia la física, ¿cierto? Desde la onda se conoce como acústica, ¿sí? Es decir, el sonido se estudia en física como acústica porque es un fenómeno ondulatorio, una onda de presión. Bueno, entonces ustedes ingresan acá, esta es la del agua, pero ustedes ingresan aquí a sonido y ahí en sonido les va a aparecer el enlace, los lleva directamente a sonido y ahí ustedes tienen que modular. ¿Qué profe? ¿Cómo presentamos ese taller? Muchachos, con pantallazos. Entonces ustedes empiezan a ver, bueno, si yo modulo la frecuencia a un máximo, veo que se repite la longitud de onda y a su vez lo pueden hablar en digamos, explicarlo en sus palabras. La gráfica se va a ver mucho más ondas que si yo le bajo a la frecuencia, que si yo le hago la amplitud, la onda se vuelve más corta, más larga. Es eso lo que yo quiero, ¿sí? Y ya después lo fundamentan con los conceptos que vieron anteriormente. Entonces, eh, yo les decía que en este enlace hay un taller que muestran algo muy similar, cómo debe sustentarse este laboratorio virtual. Entonces, en conclusión, resúmenes de los videos, un experimento y laboratorio virtual. Es eso, ¿sí? Y también, lógicamente, la explicación de la temática debe tenerla en el cuaderno, ¿no? De todo lo que pues expliqué anteriormente. Ese es del libro de Santillana, por favor, si alguien quiere profundizar sobre eso para poder desarrollar la guía mejor. ¿Listos? La segunda es el efecto Doppler y el proceso de audición. Este efecto es muy reconocido, ¿cierto? En la acústica, en el sonido como tal, y cómo es nuestro proceso de audición. Esto es pues para mirar cómo nosotros tenemos desarrollado el intervalo audible, la umbral del dolor y todas estas cosas. Bueno, ¿cómo es lo de la voz? ¿Cierto? ¿Cómo funciona la voz desde la física? ¿Cierto? Recuerden que estamos pues en física y estamos explicando es el fenómeno de cómo hacemos tanto para ser escuchados como para escuchar. Bueno, aquí hay varios videos, aquí sí en efecto Doppler, por favor les agradezco que vean esos 3 videos porque son ejemplos diferentes, cómo es el proceso de audición y cómo es la voz humana. Yo trato de buscarle los videos más afines a la temática, ¿sí? Que sean de fácil comprensión. Entonces aquí lo mismo, aquí hice en un video con un experimento del efecto Doppler, resúmenes de los videos, aquí son más. Aquí, ojo, 3, realizar un ensayo crítico sobre los cuidados que debemos tener al usar auriculares a alto volumen. El ensayo debe tener justificaciones con conceptos físicos, ¿sí? Entonces, durante la clase se van a realizar algunas preguntas sobre la temática, deben estar pendientes para anexarlas con sus respectivas respuestas al desarrollo de la presente guía. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ustedes, por ejemplo, mañana yo hago una pregunta o 2 preguntas y aunque eso es en la guía 2 y yo les voy calificando participación. Me gusta mucho que participen y pues ahí para eso tienen que haber leído por lo menos la temática que estaba anteriormente. Bueno, resolver. Relaciona cada definición con su concepto, responde las preguntas 9 y 10, entonces son preguntas de teoría. Por último, muchachos, óptica. La óptica es la parte de la física o rama de la física que estudia la luz, ¿sí?
cómo es la velocidad y la naturaleza de la luz, es lo que vamos a alcanzar a ver este periodo. Entonces, a ver si es una onda o es una fuente de partículas infinita. Entonces, se hace un breve recorrido histórico, ¿cierto? Y vamos a mirar cuál es la velocidad de la luz, ¿sí? Esto es, digamos, el estudio de la luz es lo que permitió a Albert Einstein, ¿sí? Digamos, la teoría de la relatividad, que es lo último en física que está viviendo la humanidad. Gracias a todos estos inventos es que yo puedo comunicarme en cuestión de segundos o milisegundos o de un lugar del planeta a otro, ¿cierto? Entonces, por eso es que no interesa que la personita esté en Japón, pero yo me comunico con él gracias a las repetidoras que hay que utilizan algo muy similar a la velocidad de la luz. Bueno, aquí tenemos unos videos, el espectro electromagnético, se los iré a explicar en su momento, y lo mismo, ¿sí? Entonces, desarrollar esto. Bueno, muchachos, yo creo que pues dejemos la grabación de aquí para que no quede tan extensa. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, algo que quieran preguntar? Profe, yo quiero preguntar una cosa. Buenos días. Buenos días, Jessica. Pues, Yo quisiera preguntar, bueno, quisiera pedirle una clase o sea, con más profundidad sobre los, ¿cómo es que se me olvidó el nombre? Puede subir un poquito más donde toca hacer el taller ese de resolver lo de las ondas y eso, lo de los simuladores. ya, ya, ya. Yo quisiera tener una clase como más sobre eso porque es de ese, del punto 3. Tener Más como una explícita en ese clase tema. ya más, mejor explicada sobre ese tema, sobre ese punto. Bueno, sí, claro, mañana lo hacemos, ¿listo, Jessica? Está bien, profe. Bueno, ok, bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá. Ojo, solo la grabación, ahorita ustedes se quedan acá conmigo un momento, ¿cierto? Entonces, mañana también iré a grabar la videollamada. Bueno, éxito, muchachos.